Iniciamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos nuevamente las gracias porque nos permite seguir estudiando acerca de este tema de cortocircuito. En esta ocasión vamos a ver cómo el enemigo sabe cómo funciona nuestro cerebro, cómo de manera fisiológica él trata de impactarnos para poder cortar esa relación que podemos tener contigo. Así que guíanos, Señor. Permanece con nosotros a través de tu Santo Espíritu y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya vimos primero el aspecto bíblico de cómo Satanás ha estado enfocado en hacer caer y a destruir el pueblo de Dios y evitar que entren a la Canaán celestial. Vamos a ver ahora el aspecto científico de lo que sucede en nuestros cuerpos y eso lo conoce muy bien el enemigo de las almas y usa una herramienta muy poderosa que al día de hoy podría decir muy bien que estamos viviendo una pandemia muy grande y severa, que es la pornografía. La pornografía, ¿cómo afecta a nuestro cerebro y nuestra relación con Dios? Bueno, vamos a ver más detalladamente cómo nos afecta verdaderamente. Quiero que veamos esta frase que compartió Damon Brown, uno de los autores de las mejores portadas de la Playboy. Dice lo siguiente: parece tan obvio, si inventamos una máquina, lo primero que vamos a hacer después de obtener una ganancia, ¿verdad?, es usarla para ver pornografía. Entonces, lastimosamente muchos de los inventos que se han hecho, más que todo con pantallas, ¿verdad?, como tal, se ha torcido su objetivo de invención para, para que sea una herramienta del enemigo, una herramienta de Satanás. Así que uno de los autores de las portadas de Playboy lo dice abiertamente, que ese es uno de los objetivos principales, que ofrecer la pornografía de manera abierta y por completo en todas las plataformas posibles y toda la tecnología posible. Y por eso vamos a ver algunas estadísticas con respecto a la pornografía, la cruda realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice lo siguiente: según los sitios pornográficos, se proyecta que la pornografía de realidad virtual debería ser un negocio de mil millones de dólares para el año 2025. Eso es el tercero detrás de un mercado de videojuegos de realidad virtual esperado de 1.4 mil millones de dólares y contenido relacionado a la realidad virtual de la NFL, que eso es el fútbol americano, de 1.023 millones de dólares. Increíble esas cifras. 28.258 usuarios lastimosamente ven pornografía cada segundo del día. Se gastan 3.075 dólares en pornografía cada segundo en internet. Prácticamente es el negocio más rentable que hay, lastimosamente. Y el 88% de las escenas en las películas pornográficas contienen actos de agresión física y el 49% de las escenas contienen agresión verbal. Seguimos con las estadísticas porque cómo las personas perciben la pornografía. El 90% de los adolescentes y el 96% de los adultos jóvenes, noten esto, animan, aceptan o son neutrales cuando hablan de pornografía con sus amigos. Solo el 55% de los adultos mayores de 25 años creen que la pornografía está mal. Los adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 24 años creen que no reciclar es peor que ver pornografía. O sea, es mejor la sostenibilidad, cuidar el ambiente, etcétera, pero no, si te gusta ver pornografía, está bien, no pasa nada. Lo importante es que no tales un árbol. Obviamente eso es importante, ¿verdad? El medio ambiente. Pero, ¿qué de nuestra salud mental?
Solo el 43% de los adolescentes cree que la pornografía es mala para la sociedad, en comparación con el 31% de los adultos jóvenes de 18 a 24 años. El 51% de los millennials, el 44% de la generación X y el 59% de los boomers. Vamos a ver qué sigue diciendo. Ahora nos vamos a meter en un terreno más delicado, porque las estadísticas de la pornografía dentro de la iglesia son muy alarmantes. Dice lo siguiente: 1 de cada 5 pastores de jóvenes y 1 de cada 7 pastores principales usan pornografía de forma regular y actualmente tienen dificultades. Eso es más de 50,000 líderes de la iglesia solamente en los Estados Unidos. Solamente en los Estados Unidos. Imaginémonos qué es lo que sucede alrededor del mundo en nuestras iglesias cristianas. Es alarmante verdaderamente. El 43% de los pastores principales y pastores de jóvenes dicen que han luchado con la pornografía en el pasado. El 64% de los hombres cristianos y el 15% de las mujeres cristianas dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. Cristianos. Solo el 7% de los pastores informan que su iglesia tiene un programa de ministerio para aquellos que luchan con la pornografía. Miren, eso es importante recalcar, porque muchas veces nos hemos enfocado en tratar solamente una parte de nuestra sociedad dentro de nuestras iglesias. Y en nuestra denominación se encuentra el Ministerio de la Mujer. Excelente labor se hace en el Ministerio de la Mujer, pero a veces cuando visitamos otras iglesias y varios lugares del mundo, nos damos cuenta que no existe el Ministerio del Hombre. ¿Será que nosotros no necesitamos ayuda? Claro que sí, es muy necesario. Tanto las mujeres, ¿verdad? Que más allá de simplemente el hecho de aprender cosas que tengan que ver con lo culinario, en estas reuniones también se deberían tocar ese tipo de temas. Pero también deberían fomentarse la creación de ministerios del hombre para que también los hombres de la iglesia puedan tener ese espacio de confianza, ese espacio donde puedan orar los unos por los otros, ese espacio donde se den información de ese tipo de cosas que están pasando en nuestro mundo, y para poder ser mejores padres, para poder ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores familiares. Y nuestras iglesias podrían cambiar, podrían ser de más bendición a la sociedad y a nuestra iglesia en particular. Así que eso es algo muy importante. Muy poca cantidad de iglesias se dan a crear estos espacios para ambos sexos. Así que ojalá eso lo tengas a consideración para que lo comentes con tu pastor de tu iglesia. Sigue diciendo estas estadísticas que lastimosamente hay que darlas, esa es la realidad de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con los adolescentes? Un estudio de 2018 reveló que casi el 27% de los adolescentes reciben sext. ¿Qué es esto? El sext tiene que ver con enviar imágenes de su cuerpo desnudo, ya sea su pareja o amigos, o personas inclusive hasta desconocidas. Muchos de nuestros jóvenes que ni siquiera han llegado a los 18 años envían estas imágenes a estas otras personas, y lastimosamente estas imágenes muchas veces llegan a parar a los sitios pornográficos, vulnerando esa privacidad o esa confianza que se dio a esa persona en compartir esto. Así que lastimosamente está pasando. Dice que alrededor del 15% los está enviando. 57% de los jóvenes, de los adolescentes, buscan pornografía al menos una vez al mes. El 51% de los estudiantes varones y el 32% de las alumnas vieron pornografía por primera vez antes de la adolescencia. Es terrible lo que está pasando. Ahorita más adelante vamos a ver un poco con respecto a las edades. Un estudio de 2016 sobre adolescentes canadienses mostró que el 45.3% admitió tener problemas de disfunción eréctil, adolescentes con disfunción. Eso es increíble, algo que solamente pasaba tal vez ya
en la adultez mayor, algo que ya está pasando dentro de los cuerpos de estos adolescentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué terrible. Dice esta profesional, Naomi Wolf, los jóvenes que me hablan en los campus sobre el efecto de la pornografía en su vida íntima hablan de sentir que nunca podrán estar a la altura, que nunca podrán pedir lo que quieren y que si no ofrecen lo que ofrece la pornografía, no pueden esperar retener a un chico. Los jóvenes hablan sobre cómo es crecer aprendiendo sobre sexo a través de la pornografía, o sea, utilizan la pornografía para aprender lo que supuestamente es lo que tienen que hacer en el acto sexual y cómo no les ayuda a tratar de averiguar cómo estar con una mujer real. Por primera vez en la historia de la humanidad, las imágenes, el poder y el encanto han suplantado al de las mujeres desnudas reales. A las esposas, ¿verdad? Hoy en día, las mujeres desnudas de verdad son solo para estas personas, terminan concluyendo que es una mala pornografía. Así que, bueno, ¿cómo se ha tergiversado ese pensamiento o esa perspectiva con respecto a la verdadera intimidad que Dios quiere que nosotros tengamos dentro del matrimonio? Sigue hablando acerca de estadísticas sobre la pornografía y el matrimonio. El 68% de los casos de divorcio, una de las partes conoció a un nuevo amante a través de internet. Eso está pasando lastimosamente mucho en muchos hogares cristianos. El 56% involucró a una de las partes que tenía un interés obsesivo en sitios web pornográficos. Y el 70% de las esposas de adictos al sexo podrían ser diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. 70% es un número muy alto y lastimosamente eso está pasando en muchos de los matrimonios cristianos. La exposición prolongada a la pornografía conduce a disminución de la confianza entre parejas íntimas, creencia de que la promiscuidad es algo natural, falta de atracción por la familia y la crianza de los hijos. Un estudio de 2014 encontró que los usuarios compulsivos de pornografía tenían mayores impedimentos de excitación sexual y dificultades de erección en las relaciones íntimas, pero no con materiales sexualmente explícitos. O sea, tal vez a este hombre, esposo, ver a su esposa no lo excita, sino que lo excita ver estas imágenes irreales de lo que no es la verdadera sexualidad. Eso sí le llega a dar, llega a tener erecciones. Así que es increíble lo que está pasando, cómo Satanás ha estado trabajando con nuestro cerebro para que lo que Dios ha creado, que se debe disfrutar dentro del matrimonio, sea completamente destruido y tergiversado y torcido. La doctora Marianne Leiden dice lo siguiente: también he visto en mi experiencia clínica que la pornografía daña el desempeño sexual de los espectadores. Los espectadores de pornografía tienden a tener problemas de eyaculación precoz y disfunción eréctil, habiendo pasado tanto tiempo en experiencias sexuales antinaturales con papel, celuloide y el ciberespacio, que tiene que ver con el internet. Parece que le resulta difícil tener sexo con un ser humano real. La pornografía está elevando su expectativa y demanda de tipos y cantidades de experiencias sexuales al mismo tiempo. Está reduciendo su capacidad de experimentar el sexo. Entonces, el cerebro se ha conectado tanto con lo irreal, con lo que tiene que ver con el internet, con las pantallas, que ya no se disfruta del sexo como debería ser de manera natural en la relación íntima en el matrimonio. Es terrible lo que está pasando. Y ahora algo muy importante y serio que se debe hablar. ¿Qué de los niños? ¿Qué pasa con los niños? Resulta que los niños son el objetivo principal del enemigo. Así se los pongo. Él, cuando daña a un niño, ya daña a una persona casi que de por vida. Más adelante vamos a ver que hay esperanza para aquellos que fueron niños y fueron impactados con la pornografía. Pero resulta que
ese objetivo del enemigo de hacer caer a los más jóvenes para inducirles a tener una adicción a la pornografía a corta edad, pues llega a impactar mucho la vida de ese niño en sus años posteriores. Dice que los niños están creciendo en un mundo digital. Miren, los niños, y tú lo sabes muy bien, cuando es un niño y está recién nacido, cuando ya tiene la capacidad de tocar un celular, prácticamente sabe utilizar mejor el celular que nosotros. Ya salen aprendidos, llegan aprendidos para usar los métodos digitales. Y resulta que en un estudio se encontró que casi el 70% de los niños de 2 a 5 años pueden operar un mouse de computadora, pero solo el 11% puede atar sus propios zapatos. O sea, saben más utilizar una computadora, una tablet, un celular, que ponerse su propia ropa. Imagínense cómo de terrible está esto, cómo los niños se les ha inducido a utilizar la tecnología de una manera tan temprana. Y a través de esa tecnología, Satanás quiere hacerlos caer. Vean cómo es el uso del Internet conforme pasan los años. Cuando tienen 3 años estos niños, un cuarto de estos niños se conectan diariamente a Internet. A los 5 años esto llega a incrementar a la mitad. A los 8 años, 2/3 de estos niños usan Internet cualquier día de la semana, o se les permite usar Internet cualquier día de la semana. Pero cuando llegan a los 13 años, cuando ya están listos para ir al colegio, resulta que el 73% de estos niños adolescentes tienen un teléfono móvil. Y un teléfono móvil que tiene acceso a Internet de manera ilimitada. Así que con ese concepto ilimitado, resulta que muchos de ellos lastimosamente comienzan a consumir pornografía a través de estos dispositivos. Es muy da mucha lástima saber esto, y esto quiero hacer un llamado a los padres que están viendo esto. Muchas veces cometemos el error de darle a nuestros hijos un aparato que tiene capacidad de entrar al Internet. Y yo quiero que tú, si eres padre o madre de familia, tú estás dispuesto a darle un cuchillo de mesa a tu hijo. ¿Verdad que no? No estarías dispuesto a hacer esto. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que se puede hacer daño. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos ver los dispositivos móviles o los dispositivos que tienen acceso a Internet como un cuchillo digital. Porque Satanás lo que quiere es atravesar su mente con ese tipo de imágenes que se pueden encontrar y apuñalar a nuestros hijos una y otra vez para que cuando ellos crezcan ya estén dañados, ya sus mentes estén dañadas. No permitamos esto, padres. Analicemos muy bien lo importante que es, si es cierto, es necesario muchas veces estar comunicados con nuestros hijos, pero también tener esos límites necesarios en estos dispositivos para que ellos estén lo más alejados posibles de estas situaciones que se pueden dar y que pueden lamentar en un futuro muy cercano. Así que eso es algo un llamado a cada uno de ustedes, padres. Siguen las estadísticas. La edad promedio de la primera exposición a la pornografía en Internet es de los 11 años. 73% de los niños son expuestos a la pornografía antes de los 18. El 67% de los niños admite borrar el historial de su navegador para ocultar el uso de Internet a sus padres. Y yo quiero que ustedes analicen esto. Los niños ya saben usar muy bien los dispositivos móviles. Cuando un padre le presta su celular o su dispositivo móvil, sea cual sea, ese niño muy probablemente sabe que no está haciendo bien o no está haciendo algo que sus padres aprueban. Pero resulta que al saber esto, al ver este peligro, ¿verdad? Ellos reconocen y saben cómo borrar este historial. Yo no estoy diciendo que ustedes desconfíen de sus hijos, sino que más bien que ustedes abran la posibilidad de tener esos espacios de conversación y de confianza con ellos para que cuando sucedan ese tipo de cosas, ellos tengan esa confianza de comentarles a ustedes lo que sucede. Pero lastimosamente, muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos,
los regañamos, les gritamos, les decimos un montón de cosas y ellos pierden esa confianza en su padre. Y cuando saben que es algo que no le gusta al padre, ellos van a buscar la manera de cómo seguir disfrutando, consumiendo ese tipo de material y van a borrar ese historial. 42% de los niños vieron pornografía por primera vez antes de los 13 años. 25% de los adolescentes están expuestos involuntariamente a la desnudez en línea cuando no la buscan. Satanás tiene muchas, digámoslo así, cañas de pescar en el internet. Y está buscando alguna manera en donde nuestros hijos ni siquiera les pasa por la mente buscar pornografía, pero les aparece tal vez buscando en los navegadores una imagen explícita o una imagen sugestiva. Cuando le dan clic a esa imagen ya entran al mundo de la pornografía. Hay que tener mucho cuidado, porque por eso cuando aún nosotros decimos, no, es que nuestro hijo no ve ese tipo de cosas, Satanás está como león rugiente viendo ver el momento en donde tu hijo puede agarrar y hacerle caso a esa trampa que le ha puesto. Los mayores consumidores de la pornografía en internet son niños de 12 a 17 años. Y no quisiera quedarme solamente con esas estadísticas. Voy a pasar estas imágenes y nada más voy a comentar la parte de arriba. Ustedes pueden pausar el video y pueden ver estas imágenes. Dice que el 14% de los niños y el 9% de las niñas estuvieron expuestos a la pornografía antes de los 13 años. Pero bueno, vamos a ver ahora la naturaleza adictiva de la pornografía, porque resulta que la pornografía como tal genera adicción, como cualquier otra droga. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque el órgano sexual más grande no es nuestro órgano reproductor, tanto masculino como femenino, es nuestro cerebro. Es nuestro cerebro porque ahí es donde se generan todo tipo de situaciones, tanto positivas como también negativas, y ahí nacen las adicciones también. Y el enemigo lo sabe muy bien. Dice que, quiero comentar un resumen de lo que sucede en nuestro cerebro cuando una persona es adicta a la pornografía. Cuando una persona ve pornografía, el cuerpo y el cerebro liberan potentes hormonas y neuroquímicos. Pero como cualquier otra droga, sea cual sea, imagínense la que ustedes quieren, el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, la heroína y todo lo que ustedes se pueden imaginar, eventualmente tu cerebro se llega a acostumbrar y se requieren imágenes más duras o una mayor variedad para obtener la misma solución. Entonces, cuanto más pornografía ve una persona o cuanto antes un niño esté expuesto a ella, más probabilidades tendrá de crear una dependencia química a la pornografía y de volverse adicto a las cosas más duras también. Así que vamos a darle ese vistazo detallado a lo que sucede verdaderamente en el cerebro, lo que sabe Satanás que sucede en el cerebro, y quiero comenzar con este neurotransmisor llamado la dopamina. Tal vez tú conoces muy bien lo que significa la dopamina, y si tú no sabes muy bien, la dopamina es la que se encarga de darnos una alerta cuando nos gustan cierto tipo de cosas. Hay un sistema, ¿verdad?, que pasa, y les quiero dar un ejemplo de lo que sucede cuando la dopamina se activa en nuestro cerebro. Imagínense el postre que a ustedes más les guste. Ese postre puede ser un pastel, puede ser un helado, puede ser, no sé, muchas cosas. Puedes imaginarte lo que tú quieras. Cuando ya por primera vez pruebas este postre, resulta que tu cerebro aprende que ese postre le gustó tanto que le gustaría repetir el consumo de ese postre. Así que cuando se presenta la oportunidad de ir caminando por la calle y ver una heladería o una panadería o cualquier otro lugar en donde venden ese tipo de cosas, tu cerebro te va a decir, esto es delicioso, necesito consumirlo, es necesario consumirlo. Eso es lo que sucede con la pornografía. Cuando una persona ve pornografía por primera vez, la dopamina se libera de cierta forma que dice, esto me encantó, necesito hacerlo seguido, necesito hacerlo muchas veces porque siento que yo necesito esto para vivir. Así que la dopamina se libera de esa manera.
También la testosterona. La testosterona se libera y es la que da es la que genera en el ser humano el deseo sexual. Muchas veces lo relacionamos solamente con nosotros como varones, pero las mujeres también tienen testosterona, si no, no tendrían deseo sexual. Pero también nosotros, obviamente, como varones tenemos más, por eso tenemos vello facial, nuestra voz, nuestra estructura ósea, etcétera. Así que la testosterona tiene que ver con esto. La norepinefrina, la norepinefrina es la que se encarga de la memoria celular, es cerebral. Cuando nosotros vemos una imagen y nos enganchamos tanto con esa imagen, queda guardada en nuestro cerebro. Y entonces muchas veces, muchas personas no solamente tienen que ver o buscar pornografía desde su celular, etcétera. Por ejemplo, en algún momento no tienen internet, ellos pueden imaginarse esas imágenes que ya han guardado en su cerebro y al final de cuentas, pues van a masturbarse, porque ellos están imaginando esas imágenes que ellos ya han vivido antes. La oxitocina. La oxitocina es una hormona que tiene muchos nombres. Una de esas es de la dependencia o la familiaridad, la del abrazo, la del beso. ¿Por qué, ¿por qué hormona de la pertenencia? Y les doy este ejemplo rápido y conciso. Los padres primerizos, por primera vez cuando ven a sus hijos nacer, tienen esa emoción, ese sentimiento de mira, este es nuestro hijo, cómo lo amamos, estamos dispuestos a dar nuestra vida por él, por ella. Así que la oxitocina se libera en los padres de manera natural. Tienen ese sentimiento de pertenencia. Eso sucede también en los matrimonios, eso sucede también en las parejas de novios y amigos, amistades. Pero la oxitocina también es la hormona del abrazo, por eso también muchos profesionales nos sugieren que nosotros abracemos, que abracemos a nuestros seres queridos por lo menos 8 veces al día y máximo 8 segundos. Pero lastimosamente dentro de las relaciones tal vez de noviazgo, y eso es una recomendación que nosotros hacemos como ministerio, es tener cuidado en este tipo de afecto, ¿verdad? Porque sabemos que Satanás él sabe muy bien lo que él hace, cómo funciona nuestro cerebro. Cuando una pareja de novios se dan estos abrazos o estos besos, ¿verdad? No solamente se va a liberar la oxitocina, sino que se va a liberar la dopamina, la testosterona, la norepinefrina y todas las hormonas y neurotransmisores que tienen que ver con la sexualidad, y el cerebro comienza a pensar, creo que esta persona o yo necesito tener una relación sexual. Entonces el cuerpo se prepara para tener esa relación. Obviamente muchas veces no llega a suceder, pero en algún momento no se va a poder frenar la situación y se va a llegar al sexo prematrimonial. Así que hay que tener mucho cuidado, más que todo, joven, si tú me estás viendo, si tienes tu novia o si no tienes tu novia o novio, ten mucho cuidado con esto. También está la vasopresina, que tiene que ver mucho con la oxitocina, los opiáceos endógenos que quitan el dolor cuando se está en el acto sexual. Las personas que tienen algún dolor de algún lugar de su cuerpo, se quita ese dolor en ese preciso momento porque los opiáceos están mostrándose, se están liberando en su cuerpo. Y la serotonina, que tiene que ver con la del placer, cuando se libera cuando llega el momento del orgasmo y da ese sentimiento de plenitud, que la sexualidad fue muy buena. Así que quiero que ustedes noten este gráfico y vean que desde el área central del cerebro se liberan las hormonas hacia el frente y luego al resto del cerebro. Resulta que Satanás conoce y sabe muy bien cómo es que se liberan esas hormonas y estos neurotransmisores, y ataca principalmente un área importante de nuestro cerebro, y esta es el área del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal nos podemos dar cuenta que es el área donde nace el raciocinio, donde nosotros tomamos decisiones. Así que cuando Satanás ve que una persona
consume pornografía una y otra y otra y otra vez y otra vez, sabe que estas hormonas, este cóctel de hormonas, atacan la parte del lóbulo frontal, que es donde nosotros tenemos una relación con Dios, donde nosotros decidimos seguir a Cristo, donde nosotros decidimos orar, donde decidimos leer su santa palabra, donde decidimos todo lo que tenga que ver con esa relación que tenemos con el Señor. Él ataca el lóbulo frontal para hacer ¿qué cosa? Para cortar esa relación con Dios. Y eso es lo que hizo con el Israel antiguo. Mandó a las mujeres para seducir a los hijos de Dios, cortó a través de la sexualidad esa conexión que tenían con Dios, y eso es lo que está haciendo hoy en día. Él quiere dañar nuestro lóbulo frontal para que nosotros, cuando ya estemos dañados, ya no queramos nada con Dios. No queramos tener esa relación con Dios. Y esta es la estrategia del enemigo. Eso es lo que Satanás ha estado haciendo contra cada uno de nosotros. Tal vez algunos no son más difíciles, pero el objetivo de Satanás somos nosotros o las personas que están a nuestro alrededor, y por sobre todo las personas que nos encontramos dentro de la iglesia. Él lo sabe muy bien. Él sabe muy bien cómo funciona nuestro cerebro y quiere entramparnos de esta forma que inclusive podemos estar sentados en nuestras bancas de la iglesia y podemos estar muertos en vida. Podemos estar batallando con esa relación que podamos tener con Dios. Quiero que noten este gráfico que habla acerca de el cerebro que estás viendo a tu lado izquierdo. En una tomografía o un TAC de una imagen de las partes activas del cerebro, un cerebro sano se debería ver como este. Pero vamos a ver los otros dos gráficos de esos cerebros. El que está en el centro tiene que ver con un cerebro que ha sido expuesto a las sustancias de la heroína. Y resulta que ustedes van a ver cómo las áreas activas del cerebro han sido muy disminuidas. Pero cuando vemos la imagen que está a la derecha, al extremo derecho, dice que ese es una imagen que ha sido un cerebro que ha sido adicto a la pornografía. ¿Por qué se ve peor el que ha sido expuesto a la pornografía? Porque una persona que es adicta a la heroína o cualquier otra droga muchas veces no tiene la posibilidad de encontrar estas sustancias que son externas así, de sí mismo. Pero la persona que es adicta a la pornografía nada más saca su celular y comienza a ver estas imágenes, y muchas veces llegan a ver o a consumir este tipo de imágenes o videos más de 6 veces al día. Entonces, cuando este cóctel de hormonas se libera una y otra y otra y otra vez, pues daña nuestro cerebro, apaga ciertas partes de nuestro cerebro, y yo quiero que ustedes noten que en la parte superior de ese cerebro es la parte del lóbulo frontal, y van a ver cómo ha sido dañado ese cerebro a través de esa adicción a la pornografía. Eso es algo muy serio, amigo y amiga. Esta es la estrategia del enemigo. Él quiere cortar y hacer un cortocircuito en nuestro cerebro para que nos separemos de Dios. Él quiere separarnos de Dios. De una u otra manera, Él quiere evitar que entremos a la Canaán celestial. Ojalá no seamos el objetivo. Somos el objetivo de Él, pero ojalá no caigamos en sus tentaciones. Ojalá nosotros podamos aferrarnos a la mano de Dios, y eso es lo que vamos a ver en la próxima parte. Así que no te quedes solamente con la primera parte y esa segunda parte. Ojalá tú puedas ver la tercera, que es la más importante de todas. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente te damos gracias porque tú nos has dirigido hasta este momento en este estudio, de cómo tú has expuesto al enemigo, has expuesto ese plan maquiavélico que ha ideado para cada uno de nosotros. Señor, lastimosamente este plan ha tenido tanto éxito que vivimos en esta época en una verdadera pandemia que es la pornografía.
Muchos de nuestros jóvenes desde los 5 o 6 años expuestos a cosas sexuales y queriendo y deseando cosas sexuales. Es increíble, Señor, cómo tanto éxito que ha tenido Satanás. Pero, Señor, muchas veces hemos puesto este tipo de temas como tabú y no los hemos hablado dentro de la iglesia. Y al callar, Señor, en silenciar ese tipo de cosas, le hemos dado mucha ventaja al enemigo para que eduque a nuestros hijos. Pero, Señor, ojalá que este video, este estudio sea de mucha bendición para ese padre, esa madre que está viendo, a ese joven, a esos jóvenes que están viendo, Señor, que están luchando con esto o que han sido sugeridos recientemente a ver ese tipo de cosas, Señor, ayúdales. Así que, Señor, que ya a través de esas dos primeras partes hayamos entendido que ese es el por qué no deberíamos seguir ese curso o dar o alimentar este tipo de adicciones, Señor, en nuestra vida. Ninguna adicción es buena, claro que sí, pero, Señor, esta adicción en particular daña demasiado nuestra sociedad. Así que, Señor, te damos gracias por abrir nuestra mente, Señor, y sabemos que tú lo haces por el amor que tanto tienes para con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.